Y precisamente me acompaña a esta hora Rubén Chirino Madrid, periodista, estadístico, presidente de la firma encuestadora Mega Análisis. Ya lo ve en pantalla, como siempre es un gusto, Rubén, contar contigo aquí en la tarde fin de semana. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo. Estamos a tu orden para darle la información de esta última encuesta de noviembre. Rubén, lo primero, la gente definitivamente en medio de esta situación de miseria que viven algunas familias en Venezuela, ya quiere que Nicolás Maduro y lo que queda del chavismo, lo que queda de esta mal llamada revolución bolivariana, pues entreguen el poder y se vayan del país. Tú tienes los datos. Bueno, mira, sí, usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan y entreguen el poder. Esa es una pregunta que la venimos haciendo en las últimas encuestas porque es una pregunta muy importante. No baja del 80%, tiene 84.1%, dice que sí quiere que se vaya, desea y anhela que se vaya del poder junto con el chavismo. No 14.0, no sabe 1.8. Finalizamos el año, Carlos Eduardo, y el pueblo sigue con el mismo deseo que lleva durante todo el año, que se vaya Maduro, que se vaya Maduro. Es una consigna voz populi cada vez que consultamos y hacemos esa pregunta a los entrevistados en Venezuela. Rubén, el tema de los partidos políticos o la situación que vive Venezuela, la posición que ha asumido la oposición, valga la redundancia, pues de alguna manera le está pasando factura a los partidos políticos. Un lado, el mal gobierno tiene al PSUV por el piso, pero también la oposición no termina de levantar. Hubo una pregunta en este estudio precisamente sobre este punto. Sí, cómo no, hubo una pregunta que tiene que ver con los partidos políticos y dicen, ¿cuál partido de los que le mencionaré a continuación usted milita? ¿En un partido que pertenece a la MUD, en el PSUV o en uno distinto a estos dos, o no milita en ningún partido? Bueno, el 79.8, Carlos Eduardo, y esto es importante decirlo, desde hace más de 8 años, tal vez 9 años, cada vez que consultamos sobre usted milita en un partido, más del 70% en aquel tiempo, ya está llegando al 80%, no milita en partido político. En el PSV, 11.3%. En la MUD o partidos de oposición que están en la MUD, porque hay que entender que partidos que están en la MUD, que son de oposición, es una cosa, y pueblo opositor, que es el 80%, es otra cosa. Eso tienen el 5.4, no sabe, no responde 2.6, en uno distinto a esto 0.8. En la actualidad no hay credibilidad de los partidos, no hay confianza en ellos y están muy desprestigiados, Carlos Eduardo. De manera que lo que acabas de decir es exacto. PSV 11.3% es en Venezuela y los partidos que están en la llamada MUD 5.4%. Esa es la realidad político-partidista de Venezuela. Ahora, Rubén, aquí quiero una opinión tuya, ya como periodista, como venezolano, también como estadístico, como siempre estás allí con tu empresa pulsando la opinión pública de los venezolanos, y quería tu análisis sobre este punto. A mí me da terror que esté llegando, como tú dices, 79.8, es 80% de los venezolanos que ya no cree, no milita en los partidos políticos, y eso me pone a pensar en el riesgo que corre la democracia en el país. Sin partidos políticos es muy difícil. Todo se pudiera tornar como desastroso en el país, más de lo que ya está, por supuesto. Claro, por supuesto que también hay que agregar que si eso se remozara, eso se desvirtuara, se le quitara todos esos vicios en los que han caído algunos dirigentes en los partidos políticos de uno y del otro, si eso se hace un saneamiento completo y se permite que nuevas generaciones con nuevos planteamientos ingresen a esto y entre personas, entre técnicas, los estudiosos, los analistas, entre gente que hace falta en Venezuela que integre esos partidos. Pero es que es un vicio, es una bola digamos, de nieve que viene arrollando como en un alud y se viene trayendo todo, y a las nuevas juventudes que ingresan a ellos en estas condiciones de desprestigio y de falta de credibilidad, se los lleva también a ellos en el arroyo. Rubén, esto es increíble. Solo el 11%, digo yo, estaría entre el 10 y el 12% de los venezolanos estarían militando en el Partido Socialista Unido de Venezuela. A esos que contestaron militar en el partido de gobierno, pues también se le preguntó sobre Nicolás Maduro. La gran mayoría también quiere que se vaya. Bueno, sí, fíjate que no se le colocó, porque la primera pregunta decía, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder? En esta ocasión se obvió la palabra chavista para ver y descubrir qué había dentro del chavismo. Y se preguntó nada más, ¿usted quiere que Maduro se vaya del poder? Bueno, solo al 11.3 que dijo ser y militante del PSV. No 47.8, pero sí 52.1. 52.1 de ese 11.3 representa el 5.9. Quiere decir que es más de la mitad de los militantes del PSV quieren que Maduro se vaya.
O sea que hay un enorme planteamiento de un 80%, de un 84%, que también tiene un ingrediente que se llama otro sector del chavismo que quiere que Maduro se vaya. Rubén, aquí llegamos a la lámina que precisamente hace el análisis y termina dando los datos de lo que es la militancia de los venezolanos en partidos políticos. Le pido a producción que la ponga en pantalla y tú tienes los datos, por supuesto. Bueno, sí, ese es el cuadro resumen de la realidad político-partidista de Venezuela, Carlos Eduardo. Y fíjate que ahí es lo que estamos hablando. Los partidos de la MUD es un organismo que se formó electoralmente para aglutinar algunos partidos de la oposición para enfrentar al gobierno, no solo de Maduro ahora, se llama MUD, antes se llamaba Coordinadora Democrática frente a Chávez. Entonces, esos partidos que integran ese movimiento llamado MUD se ha venido a menos y se ha desprestigiado. Y apenas 5.4% de los venezolanos está inscrito en los partidos que integran esa MUD. El PSUV o el PCV tan solo tiene 11.3 en Venezuela. El 52.1 del PSUV, o sea, lo que acabamos de decir ahorita, el 51, que es el 5.9, del 11.3 que representa todo el chavismo en Venezuela, es 11.3. Y eso lo venimos midiendo desde hace años, desde que ganó Chávez. Era una fuerza superior de 25, 27, 30%. Ya lo que queda es 11.3. Y de ellos 5.9 pertenece o quiere que Maduro se vaya. Y la inmensa mayoría de los venezolanos, o sea, el 79.3, que es tu preocupación, Carlos Eduardo, y de muchos debe serlo también, no milita en partidos políticos. El PSV y la MUD no tienen fuerza partidista. La fuerza partidista no existe. Lo que existe es una fuerza no militante de 80%. Bien, me acompaña a esta hora en la tarde fin de semana de NTN 24 Rubén Chirino Madrid, es el presidente de la firma encuestadora venezolana Mega Análisis. Estamos desglosando su último estudio sobre la situación político, social y económica, por supuesto, de Venezuela. Llegamos a un punto en el que, Rubén, yo también me enteré por este estudio de Mega Análisis de que habían elecciones municipales en diciembre en Venezuela. Y también se le preguntó a los venezolanos sobre esta situación. Parece que a la gente ya no le interesa el tema de elecciones en Venezuela por las condiciones que da el Consejo Nacional Electoral. Bueno, mira, eso es evidente. No hay en Venezuela, y esto hay que repetir, y nosotros cada vez lo decimos en tu programa y en todos los programas que estamos, no existen condiciones ni garantías electorales. Condiciones que me dejen democráticamente y lo que dice el reglamento electoral para yo participar. Y garantías que me garanticen que los votos que me van a votar, que van a ejercer por mí, van a parecer justos y son exactos. Eso no existe. Condiciones y garantías electorales no existen en Venezuela desde hace varios años. Sin embargo, hay gente que se anima a participar en esos procesos, pero más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, la pregunta era, ¿usted está enterado que en los primeros días de diciembre hay elecciones municipales en Venezuela? El 68.3, oigan esto, casi el 70% dice, no sabía. Mire, le dicen a las encuestadoras, a las entrevistadoras, perdón, le dicen, ¿cuándo? En diciembre. No sabía. 68.3 no sabía que habían elecciones. Sí lo sé, 22.5, no sabe, no responde, 9.1. Aunado a que en estos procesos no asiste nadie, que son los consejos municipales, los candidatos a concejales. Aunado a eso, no hay una información, no hay una campaña efectiva, la gente no quiere saber de elecciones. Vamos a estar claros, y esa es la gran verdad, Carlos Eduardo. No quieren saber de elecciones y por eso ni le motiva ni le llama la atención. Va a haber una abstención colosal. De hecho, la gente respondió que no va a votar en esta elección municipal en Venezuela. Esa es la siguiente pregunta. Sí. Dice, ¿usted va a votar en estas elecciones municipales? Y dice, no, 82.4. Es que lo que vota en Venezuela, lo último que está votando son 3 millones de votos, 3 millones de personas. Nosotros acertamos la participación electoral en las elecciones presidenciales de Colombia, en las elecciones presidenciales de Brasil. Bueno, mira, y en Venezuela lo estamos diciendo hace tiempo, lo que votan son 3 millones, 2 millones, 1.800.000. Mira, en este que es apenas para elegir concejales, yo creo que no llegarán ni al 1.000.000 de votos en toda Venezuela. Aparte de que no hay una motivación, la gente no cree en elecciones porque está pensando primero en buscar comida para subsistir o sobrevivir. Entonces son cosas que hay que ponerlas en el contexto para poder saber si hay elecciones, o si hay votación o participación o no las hay. Sí, en esa pregunta apenas dice el 12%, así que estima un 12% que vendría siendo como 3 millones. Ese es el mejor de los casos en un proceso eleccionario que casi nadie va a elegir concejales. Rubén, solo a los que dijeron que no irían a votar, es decir, el 82.4%, se les preguntó por qué no va a votar en las elecciones municipales. Usted tiene los datos.
El 31.4 de eso fue porque el voto no sirve para nada en Venezuela. La gente está cansada de votar y todo igual. Mentiras, engaños, promesas, y el gobierno no ejerce ninguna función que lleve el bienestar social a los venezolanos. Porque eligiendo concejales no se resuelven los problemas del país. Esa es otra evidencia, 19.7. Con eso no se compra ni harina pan, ni se compra carne, ni medicinas, ni nada de eso. Nada que ver, eso no tiene nada que ver. Eso es parte de una burocracia que se está eligiendo, que no cumple funciones. Así lo dicen nuestros entrevistados. Y nosotros nos encargamos de repetir lo que dicen. Las verdades de ellos, nosotros las divulgamos. El tercer renglón de 14.5 para aquellos que dijeron, porque solo ganan los que al gobierno le conviene. Bueno, saque usted sus conclusiones. 14.5 piensa que solo ganan los que el gobierno les conviene, es decir, los que el gobierno quiere que ganen, pues. Porque en Venezuela lo que queremos es comida y no elecciones, 12.6. Porque no confío en el CNE, 10.5. Porque no hay condiciones electorales para ir a votar, ya lo dijimos, 7.7. Y 3.5 porque no participan los candidatos por los que quisiera votar. Los venezolanos mayoritariamente no creen en el voto, no creen en elecciones en Venezuela. No existe. Es que primero hay otras prioridades. Que Maduro se vaya del poder, 84.1. Ese es el cantar, el clamor de todos los consultados cuando los entrevistamos en Venezuela. Rubén, ya entramos en un tema que a mí, que tiene que ver con lo que yo te decía al principio. Me preocupa que la gente no crea en los partidos políticos porque son de alguna manera la base o una base importante de la democracia en cualquier parte del mundo. Y aquí se le preguntó a los venezolanos, ¿usted considera que la Asamblea Nacional electa en el año 2015, pues existe una buena porción de esos diputados al servicio del gobierno que aparentan ser de la oposición? Recordemos que la Asamblea de Venezuela ahora mismo está en mayoría de oposición y al final, dice la pregunta, terminan trabajando por mantener a Nicolás Maduro en el poder. Esto es grave, es casi el 80% que dice que sí. Mira, 79.7 dice que hay diputados que mantienen a Maduro en el poder, trabajan para mantenerlo en el poder, y eso no es nuevo, eso es muy viejo, eso es desde hace mucho tiempo. El 15.8 dice que no existen y el 4.4 dice no sabe, no responde. El pueblo no olvida las omisiones, Carlos Eduardo, ni las posturas que ha tenido la Asamblea Nacional. Incluso ganó con una mayoría de 122 diputados, que eso, por cierto, en tu programa aquí dijimos nosotros y acertamos cuando dijimos que iban a sacar esa gran mayoría de diputados y los 2/3 se lograban. Bueno, esa fuerza se ha diluido. ¿Por qué se ha diluido? Porque toda se ha entregado a ir al son y al compás de lo que Maduro le plantea. Se han planteado un diálogo con Zapatero, Rodríguez Zapatero, y la oposición participan diputados, participan. Es decir, son fracciones dentro de la Asamblea Nacional que la han sumergido en un solo criterio: esperar la pauta que Maduro indica. Eso lo sabe el pueblo y Vox Populi lo dice. Entonces es difícil para esa Asamblea Nacional tener el aval y el reconocimiento de un pueblo que siempre ha esperado de ellos que le dé bienestar, que le resuelva, y lo que hace es votar o hacerse el loco y no vota con Maduro porque conviven. El pueblo dice, Carlos Eduardo, que son colaboracionistas, que viven con Maduro, por eso es que Maduro no sale, lo dicen, es evidente. Bueno, cuando Maduro ha estado difícil para abandonar el poder, esa fuerza, tanto de la MUD como de la Asamblea Nacional, se hacen los locos, lo dejan pasar como el que quiere que alguien anote una carrera, o en el fútbol mete un gol y agarra el arquero y lo quita para que meta el gol. Colaboran. Entonces viven en un colaboracionismo. Eso es lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional, que ya no responde a eso. La gente ya no confía en la Asamblea Nacional. Casi el 80% no confía en la Asamblea Nacional. Una de las omisiones de la que habla Rubén Chirino tiene que ver de las omisiones que ha en este caso hecho la Asamblea Nacional de Venezuela, que repito está en manos de la oposición, una mayoría por supuesto abrumadora. De hecho, los representantes del partido de gobierno prácticamente ya no asisten a las sesiones de la Asamblea Nacional. Recordemos que el Parlamento venezolano, el órgano legislativo venezolano, ha sido declarado en desacato por parte del Poder Judicial en Venezuela, y de alguna manera las funciones de la Asamblea Nacional venezolana, que es un órgano de control según la Constitución vigente en Venezuela, está en manos de una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y rechazada por la mayoría de la comunidad internacional. Una de esas omisiones, Rubén, tiene que ver con esta figura europea, expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha fungido como mediador del gobierno, promotor de un diálogo entre gobierno y oposición, pero que definitivamente la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los partidos políticos que una vez se sentaron en esa mesa con Rodríguez Zapatero
a dialogar entre oposición y gobierno buscando una salida a la crisis en Venezuela, pues lo considera un elemento, un brazo, un agente del gobierno, un agente del chavismo, un agente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso también, de alguna manera, ha tumbado esa imagen de la oposición, de los diputados y de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso también se preguntó en esta encuesta, Rubén. Bueno, sí, ¿cuál de los...? Porque fíjate que no solamente que se preguntó eso de Rodríguez Zapatero, sino que usted, los calificativos a esos diputados que no votaron para declarar persona no grata al expresidente Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es la manzana de la discordia. Rodríguez Zapatero es un elemento perturbador de la paz en Venezuela, porque en lugar de equilibrar, en lugar de servir en el diálogo de un hombre de equilibrio, lo que ha hecho es una vulgar participación donde se dice vulgar porque participa en reuniones a oscuras, se reúne en escondites, desde un principio han hecho reuniones con la oposición y todos los que se reunieron con él buscando ese diálogo, que el 80% no quiere diálogo en Venezuela, odia el diálogo, y todo aquel que se reúne con Zapatero y Maduro en un diálogo, hoy por hoy pierde toda la puntuación de liderazgo, cae de 20 a 2 puntos, a 3 puntos. Eso es lo que pasó en Venezuela. Todo se vino abajo y la gente se sacudió todo eso y ahora odia y está en contra de todas esas situaciones porque quiere algo mejor, algo diferente. Y declarar a la persona no grata al expresidente Zapatero, el 67% en esta encuesta dijeron que ellos no lo aprobaron porque son diputados traidores. No, no son traidores. Lo que pasa es que cumplen su papel colaboracionista con Nicolás Maduro. Le preguntaron cómo se pueden calificar a estos diputados que no votaron para que Zapatero se declarara persona no grata. ¿Leales al pueblo, traidores al pueblo o ninguno de estos? 67.3 dijo que son diputados traidores, después que los eligieron mayoritariamente en el 2015. Esos son opositores. 16.4, esos son diputados leales al pueblo. Y 16.2 no sabe, no responde. De manera, Carlos Eduardo, que Rodríguez Zapatero no es persona grata en Venezuela y el pueblo lo siente así y lo rechaza rotundamente. Rubén, ahora entramos en el tema económico como tal. Nicolás Maduro dice que hay que ahorrar e invertir en los petros. Y la pregunta de Mega Análisis en este estudio fue: ¿usted está dispuesto a invertir y ahorrar su mucho o poco dinero en los petros? Ahí están los datos, Rubén. Ay, mira, provoca, no me estoy riendo por sarcasmo, ¿no? Sino, sinceramente, en un país que la gente araña aquí, rasguña allá, busca aquí desesperadamente, rebusca la comida en cualquier parte. Nosotros hemos hecho encuestas donde averiguamos si está rebuscando en los pipotes y aquí lo hemos dicho. La gente rebusca comida, la gente se le acaba, no le alcanza el sueldo que en principio se dio, era 180 millones, eso no alcanza para nada porque entonces un cartón de huevo, oigan esto, atención Colombia, atención Venezuela, Estados Unidos, donde llega la señal de NTN 24, un cartón de huevo es el salario mínimo en Venezuela, 1.800.000, casi anda por allí ya el cartón de huevo. ¿Qué es eso? ¿Qué representa eso? Esa situación, usted le va a caer entonces al pueblo que anda buscando, como lo decían antes nuestros abuelos, anda buscando medio para completar un real, es decir, un centavo para completar 2 centavos, y usted le va a decir, ahorre mucho o poco de su dinero para que lo invierta. ¿Quién ahorra en un país como Venezuela que está en crisis grave, que no consigue a la gente cómo obtener dinero para comer, no hay un equilibrio, hay una hiperinflación y no se pueden alcanzar y consumir y todo se consume y se lleva el sueldo mínimo? Entonces, ¿cómo lo vas a...? Mira, entonces en la pregunta, Carlos Eduardo, voy a completarla, el 61.5 dice que no está dispuesto a invertir ni ahorrar para invertir en esos petros. El 28.7 no sé qué es un petro, preguntan a nuestras entrevistadoras. ¿Y qué es eso? Casi que le preguntan con qué se come eso. Sí, 8.4 apenas tiene la intención de invertir, no sabe 1.3. La gente no sabe qué es un petro y no lo asocia como a una moneda, no lo evalúa, no lo compara con una moneda, ni algo que tenga valor para cambiar. El petro es algo ficticio, como ver una película que no existió, que no es de la vida real. Eso es el petro al que Maduro quiere que la gente le invierta, para que ahorre a su dinero, para que le invierta, para que siga para adelante. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país se está haciendo eso? Eso hay que hacerlo en otro país, aquí no. Venezuela anda buscando medios para completar un real. Sí, la siguiente lámina habla precisamente a la gente que dijo que no quería invertir en petros, ¿por qué no lo hacían? Allí también ya tenemos a pantalla completa toda la información.
41.5 dijo porque lo primero es comprar comida y medicina. El 30.5 dijo porque no confío en lo que proponga Maduro. Hay una desconfianza plena en lo que él propone. 18.3 porque el petro no sirve para nada. Bueno, ¿para qué va a servir si nadie lo conoce? Eso no está divulgado como es, ¿qué es? 7.6 porque con esta crisis hay que administrar bien el poco dinero que ingresa. Y el 2.0, otros. La gente no asocia, ya lo repetimos, al petro con una moneda real y no va a invertir en algo donde va a perder su plata. Sigue siendo algo ficticio. Rubén, entramos a un tema pues, que cuando la gente escucha hablar de esto fuera de Venezuela, se asombra. Los ojos le quedan así. ¿A usted le alcanza actualmente su salario? La mayoría gana salario mínimo para cubrir gastos de comida y medicinas. Por supuesto, para usted y su familia, yo creo que a nadie le alcanza un sueldo mínimo en Venezuela. Usted lo decía muy bien, un sueldo mínimo podría ser el costo de un cartón de huevos y podemos hacer un programa completo en comparación a lo que pasa en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, por supuesto Estados Unidos y Europa. Le dejo los datos a Rubén. 86.5 dice que no alcanza, eso no alcanza para cubrir nada, ni para comprar. Lo que digo, comprar, es increíble que un cartoncito de huevo justifique un sueldo mínimo en Venezuela. Óiganlo bien, atención. Sí, 10.3, bueno, estos deben ser que reciben dólares, quién sabe, 10.3, o la gente de los ministerios, los mismos alrededor de Miraflores, del gobierno de Nicolás Maduro, así lo dice la gente. Y como es un valor agregado, nosotros lo repetimos porque esa es la esencia de la pregunta y de la encuesta en la consulta. El valor agregado es lo que le agrega, valga la redundancia, el pueblo a la pregunta. La hiperinflación se tragó por completo el aumento del salario mínimo de apenas 1.800, que le pusieron un nombre de soberano, no se sabe soberano qué. Y eso representa 180 millones de lo que decían en Venezuela los viejos. O sea que aquí la gente anda de, ¿cuánto es eso? Al principio la gente todavía aún no sabe esas conversiones porque cada vez le quieren cambiar la moneda y quitar los ceros para que la gente en el mundo no se entere que un cartón de huevos cuesta 1.800.000 bolívares, sino que le quitan los 3 ceros para que cueste 1.800. Ah, pero la realidad es que cuesta 1.800.000 bolívares, pero le quitaron los 3 ceros a esto para que se vea igual en los otros países que tú mencionaste, que la tablita pone cuánto cuesta esto, 1.800, no, aquí hay que poner 1.000.000. La gente se llevaría las manos a la cabeza, Carlos Eduardo. Bueno, esta situación de miseria, de crisis, de pobreza que viven los venezolanos, muchos de ellos la atribuyen, responsabilizan al socialismo del siglo XXI por la situación que están viviendo millones de familias, que algunas han tenido la oportunidad de salir de Venezuela, pero otros millones más, han tenido que quedarse en Venezuela viviendo quizás ya no con 3 comidas, a veces con una, Rubén. También se le preguntó a la gente sobre el socialismo, allí te dejo la lámina. Bueno, se le preguntó, se le dijo, 2 preguntas, 2 sugerencias, sí. 2 opciones. ¿El socialismo es la mejor y más eficiente ideología política para dirigir el gobierno, pues garantiza la paz, comida, bienestar, progreso, futuro y esperanza para el pueblo? ¿O el socialismo es la peor y más destructiva ideología política para dirigir el gobierno, pues trae conflictos, hambre, mal vivir, retraso, acaba el futuro y le quita las esperanzas del pueblo? Bueno, el 82.1 está clarito. Es la peor y más destructiva ideología política. Si la gente dice, ¿para qué? Si tenemos que contestar, si Venezuela es el ejemplo, este es un modelo de socialismo. Esto es fácil para nosotros contestar esa pregunta, nos dicen por teléfono a nuestras entrevistadoras o consultoras. Es la mejor y más eficiente ideología política, 14.2. No sabe, no responde, 3.6. La gente no cree en el socialismo y dice que el gobierno de Maduro, y lo repite, es el típico modelo de socialismo. Un desastre, un fracaso y todo no funciona y todo es crisis. Rubén, me queda 1 minuto del tiempo de la entrevista y por supuesto 2 láminas como tú bien lo sabes. La gente ¿cómo cree que va a pasar las próximas Navidades? Te dejo la primera lámina. Bueno, la primera lámina, serán muy alegres y las mejores que haya vivido en su vida, serán parecidos igual a las de los últimos años malas, o serán las más tristes y peores Navidades que usted haya vivido. Imagínense, con esta crisis, con esto que estamos planteando, la gente del 65%, .4, dijo que serán las más tristes y peores Navidades que hayamos vivido. El 16.7 dice tal vez parecidas iguales a los años anteriores, malas. Y el 9.6 apenas dice que serán las más alegres y mejores Navidades que hayamos tenido. Entonces, acerca de la calidad de los ministerios y de la... No sabe, no responde, 8.2. La alegría navideña ya no existe en los venezolanos, pues el hambre, la falta de dinero y la grave crisis del país han ido acabando con esa emoción navideña tradicional que había en Venezuela,
Carlos. Rubén, me imagino que no hay en los hogares venezolanos para el pan de jamón, para las hallacas, para el panetón, el ponche de crema, pues todas las tradiciones que habían en Venezuela años atrás. Mira, un pan de jamón está llegando en Caracas, aquí en Caracas cuesta 3 millones y tanto, 3 millones de lo que llama 3 mil y tanto, que vienen siendo exactamente dos veces el sueldo mínimo. Es decir, que usted para comprarse un pan de jamón tiene que esperar 2 meses para comprar el pan de jamón o guardar la plata. Entonces le pasan las navidades y no da feliz año sino en enero y se come las hallacas en enero, será a finales de enero. Porque cuesta eso, Carlos Eduardo. Es increíble, pero cierto, aunque usted no lo crea. Sí, Rubén, ahí está la última lámina en pantalla, por supuesto, pantalla completa, la volvemos a colocar, y es a la gente que se respondió la pregunta anterior, y la mayoría dice, ¿por qué no tengo para cubrir los mínimos gastos tradicionales? Lo que yo te decía, 50.1%, te dejo el resto de los datos a ti, Rubén. Porque buena parte de mi familia se fue del país, eso es otra cosa, 17.7, porque el país está en crisis y esto trae mucha tristeza, 15.6, porque con tanta gente pasando hambre no hay ánimo para celebrar, esa es una de las que lo dice con rabia la gente, 13.4 y otros 3.1. La falta de dinero de los venezolanos avisora unas navidades tristes, no tienen cómo pasar unas navidades y psicológicamente es un país que está adormecido, está triste y muy acongojado, y entonces menos va a ir a celebrar las Navidades con aquella alegría que lo hacía en décadas pasadas. Rubén, y hay que prepararse mentalmente para la celebración que sí va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela, algunas fuerzas que todavía una vez acompañaron al presidente, el fallecido presidente Hugo Chávez, y que todavía acompañan esta propuesta de gobierno de Nicolás Maduro. Hemos llegado al final, Rubén, es Rubén Chirino Madrid, es el presidente de la firma encuestadora venezolana Mega Análisis, como siempre es un gusto, también es periodista, una empresa con más de 40 años de experiencia en Venezuela, pulsando la opinión. Como siempre es un gusto, Rubén, te envío un abrazo y gracias por tu tiempo para la tarde fin de semana. Un abrazo, hermano, y un abrazo a todos los oyentes y los televidentes de NTN 24 y será hasta una próxima ocasión. Gracias.